Asturias no es solo verde, no es solo playas, no es solo montaña. Es una anomalía dentro de España. Un territorio donde la geografía lo condicionó todo, su historia, su cultura, su carácter. Donde nunca llegaron los romanos del todo, donde nunca se rindieron ante los árabes. Donde el carbón y el acero forjaron una revolución industrial escondida entre valles. Pero también es tierra de leyendas, de brujas, de santuarios prehistóricos y de una sidra que no se bebe, se escancia. Hoy vas a descubrir 35 curiosidades salvajes sobre Asturias. Algunas te van a sorprender, otras te van a sonar a mito, y algunas te van a dar ganas de comprar un billete para Gijón, Oviedo o el último pueblo al que solo se llega por una carretera de montaña. Respira hondo, porque Asturias no es solo una región, es un mundo aparte. 1. Asturias es la única región de España que nunca fue conquistada por dos musulmanes. Cuando en el año 711 los musulmanes cruzaron el estrecho y barrieron el reino visigodo en pocos años, hubo un lugar donde no pudieron entrar: Asturias. La cordillera cantábrica se convirtió en un muro infranqueable. Los refugiados visigodos se reorganizaron aquí y en el año 722, en Covadonga, un caudillo llamado Pelayo frenó al ejército musulmán. Ese episodio, más simbólico que militarmente decisivo, se convirtió en el mito fundacional de la Reconquista. Desde ese rincón del norte comenzó la lenta recuperación de la península. Asturias no fue conquistada, fue el germen de todo lo que vino después. 2. El reino de Asturias fue el primer reino cristiano de la península ibérica. Después de Covadonga, Pelayo estableció un reino que no era un simple refugio. Era una entidad política con estructura, con ejército y con ambición. En pocas décadas, sus reyes impulsaron un arte único, el arte asturiano. Construyeron iglesias con arcos de medio punto, contrafuertes exteriores y una luz tamizada que no se parecía a nada anterior. Santa María de Naranco, San Miguel de Lillo y Santa Cristina de Lena son joyas que hoy siguen en pie, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Asturias no solo sobrevivió, creó un estilo propio. 3. La Cruz de la Victoria es más que un símbolo, es un objeto legendario. La bandera de Asturias lleva la Cruz de la Victoria, pero esa cruz no es un diseño inventado. Según la tradición, el rey Alfonso III mandó hacer en el año 908 una cruz de madera revestida en oro y piedras preciosas para custodiar la cruz original que Pelayo llevó en la batalla de Covadonga. La pieza se conserva en la Catedral de Oviedo. La leyenda dice que esa cruz original era de roble y que apareció milagrosamente. Realidad o mito, el símbolo resume la identidad asturiana: resistencia, fe y una historia que mezcla lo sagrado con lo heroico. 4. Oviedo no fue siempre la capital. Cuando se funda el reino de Asturias, la primera capital no fue Oviedo, fue Cangas de Onís. Allí se instaló Pelayo y desde allí se organizó la resistencia. Más tarde, el rey Alfonso II trasladó la capital a Oviedo en el siglo IX, y desde entonces, Oviedo ha sido la capital simbólica e institucional. Pero esa primera capital en Cangas sigue siendo un lugar de peregrinación para quienes quieren entender el origen de todo. 5. El Camino de Santiago nació en Asturias, aunque no lo sepa todo el mundo. Antes de que el camino francés se consolidara, el primer camino de peregrinación a Santiago pasaba por Asturias. Cuando se descubrió la tumba del apóstol en el siglo IX, el rey Alfonso II recorrió el camino desde Oviedo hasta Santiago. Esa ruta se conoce hoy como el Camino Primitivo. Es el más antiguo de todos, el que hicieron los primeros peregrinos, y es también el más duro. Atraviesa montañas, bosques y aldeas donde el tiempo parece haberse detenido. 6. Asturias tiene su propia lengua, el asturiano o bable. El asturiano no es un dialecto del castellano, es una lengua romance con origen en el latín que se habló en el norte de la península tras la caída del Imperio Romano. Durante siglos fue la lengua cotidiana. Hoy está protegida por ley y se enseña en las escuelas, aunque su uso varía según las zonas. Lo llamativo es que no hay un solo asturiano homogéneo. Existen variantes occidentales, centrales y orientales. En aldeas remotas todavía se escuchan expresiones que apenas han cambiado en siglos. 7. La sidra asturiana no se bebe, se escancia. Si ves a alguien beber sidra en Asturias con la botella pegada a los labios, probablemente es turista. La tradición manda escanciarla, verterla desde cierta altura para que el líquido se rompa contra el vaso y se oxigene. Ese gesto no es decorativo. La sidra natural asturiana no tiene gas carbónico añadido. El escanciado le da la efervescencia y despierta los aromas.
y el vaso se bebe de un trago, dejando siempre un pequeño resto que se tira al suelo. Cada escanciada es un ritual. Y en los lagares aún se pisa la manzana con métodos tradicionales. 8. Asturias tiene más de 200 variedades autóctonas de manzana. La sidra no sería lo que es sin la diversidad de manzanas. En Asturias existen más de 200 variedades autóctonas, muchas de ellas exclusivas de la región. Algunas son dulces, otras ácidas, otras amargas. La mezcla de varias en el lagar define el sabor final. Es una tradición que se remonta a los monasterios medievales, donde los monjes perfeccionaron el cultivo y la fermentación. Hoy, la denominación de origen Sidra de Asturias protege ese saber milenario. 9. El queso de Cabrales se madura en cuevas naturales. El Cabrales no es un queso cualquiera. Se elabora en el macizo de los Picos de Europa, con leche de vaca, oveja y cabra, y se madura en cuevas de piedra caliza donde la humedad y la temperatura son constantes durante meses. Ese proceso le da ese sabor intenso, ligeramente picante, que lo convierte en uno de los quesos más famosos del mundo. Pero no todo el Cabrales es igual. Cada cueva tiene su microclima y cada familia guarda sus secretos. La tradición está tan arraigada que algunos pastores siguen elaborándolo como hace siglos. 10. Los Picos de Europa son el primer parque nacional de España. En 1918 se declaró el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, el primer espacio protegido del país. Hoy se llama Picos de Europa y se extiende por Asturias, Cantabria y León. Pero el corazón simbólico está en Asturias, con los lagos de Covadonga y el santuario. Es un paisaje de montañas calizas que superan los 2.600 metros, donde aún habitan osos pardos, lobos y urogallos. Un territorio que nunca fue conquistado, ni urbanizado. 11. Covadonga no es solo un santuario, es un lugar geológico único. El santuario de Covadonga está encajado entre paredes de piedra caliza donde brotan cascadas, pero lo que pocos saben es que la cueva donde se venera a la Virgen no es un fenómeno aislado. Toda la zona es un sistema kárstico impresionante, con cimas, cuevas y ríos subterráneos que han moldeado el paisaje durante millones de años. La geología aquí es tan extrema como la historia que se cuenta. 12. Asturias fue un imperio industrial escondido entre valles. Cuando en el siglo XIX el resto de España era agrario, Asturias se convirtió en la primera potencia industrial del país. Cuencas mineras como las de Mieres, Langreo y La Viana extraían carbón a gran escala. Fábricas de armas, altos hornos y ferrocarriles mineros transformaron los valles. Gijón creció como puerto industrial. La revolución llegó antes aquí que a Madrid o Barcelona. Ese pasado dejó un paisaje único, castilletes mineros, barriadas obreras y una cultura del trabajo que aún perdura. 13. El Pozo Sotón es una catedral subterránea, no es un museo al uso. El Pozo Sotón, en Langreo, es una de las minas de carbón más profundas que se pueden visitar en Europa. El descenso en jaula hasta los 500 metros te introduce en un laberinto de galerías donde se entiende la dureza del trabajo minero. Pero lo impresionante es que conserva la maquinaria original, no es un decorado. Es un monumento a la memoria industrial de un país que se construyó también desde abajo. 14. La Semana Santa de Oviedo tiene algo único en el mundo. En la Catedral de Oviedo se conserva el Santo Sudario, un paño que según la tradición cubrió el rostro de Cristo tras la crucifixión. No es una reliquia cualquiera. Durante siglos fue el símbolo de peregrinación antes incluso de que Santiago tuviera la importancia que tiene hoy. Y cada Viernes Santo, la Cámara Santa donde se custodia se abre en un ritual que mezcla fe, historia y leyenda. No hay otro lugar en el mundo con esa pieza. 15. Oviedo tiene una estación de tren que es patrimonio industrial. La Estación del Norte en Oviedo no es un edificio cualquiera. Fue construida a finales del siglo XIX con hierro y cristal, siguiendo el estilo de las grandes estaciones europeas. Pero lo curioso es que nació vinculada a la industria minera. Desde aquí salían trenes cargados de carbón hacia los puertos. Hoy es una estación de tren convencional, pero su estructura metálica recuerda que Asturias fue, durante décadas, la locomotora industrial de España. Si alguna de estas 15 curiosidades te ha sorprendido, suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios cuál fue la que más te impactó, porque esto solo es la primera parte, y lo que queda aún es más salvaje. 16. El Reino de Asturias creó un arte propio antes del románico. Mientras Europa salía de la oscuridad altomedieval, los reyes asturianos encargaron iglesias que no seguían ningún modelo conocido. El arte asturiano es anterior al románico y tiene características únicas. Arcos peraltados, contrafuertes exteriores, celosías de piedra y una luz que entra filtrada.
Santa María del Naranco no era ni siquiera una iglesia en origen. Era un palacio de recreo del rey Ramiro I. Luego se convirtió en templo. Es arquitectura civil transformada en sagrada, y sigue siendo un misterio arquitectónico. 17. La Catedral de Oviedo tiene una puña que nadie sabe qué significa. En la Cámara Santa de la catedral hay una cruz de piedra tallada en el siglo XII que representa el triunfo de la cruz. Pero lo curioso es que contiene una inscripción con letras que durante siglos nadie consiguió descifrar. Se llaman los Anales de la Santa Cruz, y algunos estudiosos creen que es un código medieval, otros que es un jeroglífico religioso. Lo único seguro es que sigue sin una interpretación unánime. Una catedral con un mensaje oculto. 18. Asturias tiene playas que parecen de otro continente. La costa asturiana no es la típica playa mediterránea de arena fina y aguas tranquilas. Es abrupta, salvaje, con acantilados que caen al Cantábrico. Playas como la de Gulpiyuri son únicas en el mundo. Es una playa interior, escondida en el prado, sin conexión directa con el mar visible, alimentada por filtraciones subterráneas. O la playa de Cuevas del Mar, con sus bufones donde el mar escupe agua por chimeneas naturales. Es un litoral esculpido por la fuerza del océano. 19. Los bufones son un espectáculo natural exclusivo de Asturias. En la costa oriental, especialmente entre Llanes y Ribadesella, se forman fenómenos llamados bufones. Grietas en los acantilados por donde el mar, cuando hay temporal, lanza chorros de agua a presión que pueden superar los 30 metros de altura. No hay muchos lugares en Europa donde ocurra esto. Y cuando coincide la pleamar con el temporal, el espectáculo es sobrecogedor. No es solo naturaleza, es un recordatorio de que el Cantábrico no perdona. 20. En Asturias existen brañas donde se vive como hace siglos. Las brañas son asentamientos de pastores de montaña en los picos de Europa. En muchos casos, solo son accesibles a pie o en caballo. Algunas aún se usan en verano para el ganado. Teito de paja, piedra seca, sin electricidad. Es un paisaje humano que ha sobrevivido a la despoblación. En lugares como la Braña de Arriba, el tiempo parece haberse detenido en el siglo XIX. 21. El oso pardo es el animal más emblemático y amenazado. El oso pardo cantábrico es una subespecie única. En los años 90 estuvo al borde de la extinción. Hoy, gracias a programas de conservación, su población ha crecido, pero sigue siendo un símbolo de la Asturias salvaje. En pueblos como Somiedo, los osos bajan en busca de alimento, y los lugareños conviven con ellos con una mezcla de respeto y prudencia. Ver uno en libertad es un privilegio que solo ofrece este territorio. 22. Somiedo es el reino de los teitos. El Parque Natural de Somiedo es famoso por sus teitos, construcciones de piedra con cubierta de paja de centeno que han sido declaradas Patrimonio Inmaterial. Son cabañas de pastores que llevan siglos construyéndose con técnicas preindustriales. Algunas aún se usan, otras se conservan como museo al aire libre. No es un decorado para turistas, es arquitectura viva. 23. La gastronomía asturiana tiene un plato que era comida de pobres y hoy es lujo. La fabada asturiana nació como plato de campesinos y mineros. Una potente combinación de faves, compango y panceta que daba energía para jornadas durísimas. Con el tiempo se convirtió en el plato estrella de la región. Pero lo que pocos saben es que las faves auténticas no son cualquier fava. La fava de la granja tiene denominación de origen protegida y se cultiva en valles específicos donde la humedad y el suelo son únicos. Fuera de Asturias no es lo mismo. 24. En Asturias se habla de la madre para referirse al mar. Uno de los rasgos culturales más curiosos es la personificación del mar como la madre. Los marineros asturianos dicen la madre está revuelta cuando el Cantábrico se encrespa. Es una forma de nombrar un mar que es a la vez fuente de vida y peligro constante. Esa relación respetuosa con el océano está grabada en el vocabulario. 25. Asturias tiene su propio deporte tradicional, el tiro de cuerda o soguero. En las fiestas asturianas es habitual ver competiciones de tiro de cuerda, pero no es un juego de feria, es un deporte tradicional con reglas estrictas, con equipos que representan a pueblos enteros. Algunas sogas pesan más de 100 kilos, y los campeonatos mueven tanta pasión como el fútbol en otras regiones. 26. El preñau y el bollú son emblemas de la cultura callejera. El preñau es un pan relleno de chorizo que se toma en sidrerías. El bollú es un pan dulce que se regala en los bautizos. Pero ambos tienen algo en común.
Están ligados a la tradición del espicha, una comida informal donde se abre una espita en el tonel de sidra y se come sobre la marcha. No hay horarios fijos, no hay platos complicados, es pura cultura popular. 27. Gijón fue ciudad romana antes que asturiana. Antes de que existiera el reino de Asturias, en el actual Gijón, hubo un asentamiento romano llamado Gigia. Fue un puerto militar clave en el norte. De esa época aún se conservan termas romanas bajo el barrio de Cimadevilla. Cuando caminas por allí, pisas 2 milenios de historia. Y aún hoy, Cimadevilla conserva un trazado medieval que recuerda que la ciudad fue amurallada durante siglos. 28. El Cervantes asturiano, Fernández de Avilés. Avilés no solo es una ciudad industrial, es la cuna de Pedro Menéndez de Avilés, el fundador de San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos. Pero lo curioso es que este marino del siglo XVI tuvo un papel tan relevante que su casa natal se conserva en el casco histórico. Avilés tiene ese contraste, navegantes que cruzaron el Atlántico y a pocos metros, calles medievales. 29. Las iglesias prerrománicas están alineadas astronómicamente. Investigaciones recientes han demostrado que muchas iglesias del arte asturiano, como San Miguel de Lillo, tienen orientaciones astronómicas precisas. No es casualidad. Los reyes asturianos asimilaron conocimientos de la antigüedad tardía y los aplicaron en sus construcciones. Algunos arcos se abren hacia el solsticio de verano, otros marcan equinoccios. Esa combinación de espiritualidad y ciencia es única. 30. Asturias tiene un lugar llamado La Mesa, que es una cima de vértigo. En el macizo occidental de los picos de Europa existe una formación llamada La Mesa. No es una meseta al uso. Es una cima de más de 1000 metros de desnivel, una de las más profundas de España. Es un destino para espeleólogos de élite, pero su nombre también es geológico. En realidad es un polje, un valle cerrado típico de montañas kársticas. Un lugar donde la tierra se abre y revela el inframundo. Ya hemos recorrido 30 curiosidades, y aún falta la parte más intensa. Si estás disfrutando este viaje, suscríbete, activa la campanilla y dime en los comentarios, ¿qué opinas de estas curiosidades? ¿Crees que me equivoqué en algo? 31. El mito de las llanas, ninfas asturianas que guardan tesoros. En la mitología asturiana, las llanas son seres femeninos que habitan en fuentes, ríos y cuevas. Se dice que son de una belleza sobrenatural y que guardan tesoros ocultos. También hay variantes masculinas, los xuanes. No son leyendas inventadas para turistas. Forman parte del imaginario rural. Muchas aldeas tienen su fuente encantada, su cueva donde la llana aparece en la noche de San Juan. Es una tradición que mezcla lo pagano con lo cristiano. 32. En Asturias se celebra el Día de la Santina con una militaria excepcional. El 8 de septiembre es el Día de la Virgen de Covadonga, la Santina. Pero la celebración no es solo religiosa. Incluye una ofrenda militar donde se homenajea a los caídos y se despliega la bandera de Asturias con una solemnidad que mezcla lo castrense con lo popular. Es uno de los pocos lugares de España donde una festividad mariana tiene ese carácter institucional tan marcado. 33. El carbón creó una cultura obrera única en España. La cuenca minera asturiana no fue solo un lugar de trabajo, generó una identidad propia, sociedades de socorro mutuo, coros mineros, escuelas laicas y una tradición política que marcó el siglo XX. La huelga de 1934 en Asturias fue el mayor conflicto social anterior a la Guerra Civil. Ese pasado obrero está grabado en los barrios mineros, en los museos como el Pozo Sotón y en la memoria colectiva. 34. Asturias exportó su modelo de industrialización a América. Ingenieros y técnicos asturianos participaron en la construcción de las primeras industrias en países como México, Argentina y Cuba durante el siglo XIX. La experiencia minera y siderúrgica asturiana era tan avanzada que se convirtió en un recurso exportable. No solo se fueron campesinos, se fueron profesionales que llevaron el conocimiento industrial al otro lado del Atlántico. 35. Asturias es un país en miniatura. Asturias tiene montaña, costa, ciudades industriales, pueblos de montaña con teito de paja, playas imposibles, cuevas prehistóricas, lenguas propias, mitología viva y una sidra que no se bebe igual en ningún otro lugar. Es un territorio donde cada valle es diferente, cada concejo tiene su propia historia, y quizá por eso quien viene una vez suele volver. Hasta aquí, 35 curiosidades sobre Asturias. Pero si algo deberías llevarte es esto: Asturias no es solo verde, es una forma de entender España desde el norte.
Es una tierra que fue cuna, que fue industria, que fue resistencia y que hoy es uno de los lugares con más personalidad del país. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas 35 curiosidades te ha sorprendido más? ¿Sabías que Asturias fue el primer reino cristiano? ¿O que tiene una playa interior única en el mundo? Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿qué curiosidad tienes tú sobre Asturias? ¿O qué lugar deberíamos explorar en el próximo viaje? Porque en España, cada territorio es una capa, y aún nos quedan muchas por rascar.